Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola René, buenas noches. Tenemos unos minutitos para que se conecten más personas. Ok. Ya, comencemos. Entonces, vamos a repasar un ejercicio de corto plazo y un ejercicio de largo plazo. ¿Ya? Partamos con lo que sería un poco más complejo, ¿ya? Y lo cual me gustaría dedicar un poco más de tiempo, lo que correspondería al largo plazo. ¿Ya? Acá tenemos una empresa la cual desea producir 15.000 unidades, utilizando dos factores productivos que serían capital y trabajo. ¿Ya? Se conoce también que el precio del factor productivo trabajo es de 5.000 pesos. También tiene una TSM, que sería la tasa de sustitución de mercado, ¿ya? Es decir, W partido R. Eso es igual a 5. ¿Ya? Su función de producción es la siguiente. Y tenemos de acá la producción marginal de L y la producción marginal de K. Entonces, primero podemos apreciar que nos falta el precio de un factor productivo, ¿cierto? Que sería el de el capital. Y también nos dan un dato extra que sería la TSM, perdón, que sería la tasa de sustitución de mercado. ¿Ya? ¿Pero qué mercado? El mercado de los factores productivos. Y esta va a ser igual a 5. ¿Ya? Entonces, lo primero que nos van a pedir calcular sería el precio del factor productivo que falta, que sería el de capital. ¿Ya? Entonces, aquí podemos también realizar un análisis de la función. Es decir, podríamos ver qué tipo de rendimientos tiene esta función de producción. Es decir, si son rendimientos crecientes, decrecientes o constantes. ¿Ya? Teníamos dos formas para poder ver ver cómo eran los rendimientos. ¿Ya? Una que era el método formal y el otro es el método informal. Aquí aplicaremos el método informal, ya que no está dentro de las preguntas, pero sí quiero mencionar. Entonces, el método informal es sumar el exponente de L y K. K está elevado a 2 y L está elevado a 1, ¿verdad? Entonces, la suma nos va a dar 3. 3 es mayor a 1. Por ende, esta función tiene rendimientos crecientes. Si fuese igual a 1, la suma serían rendimientos constantes y si fuera menor a 1, serían rendimientos decrecientes. ¿Ya? Entonces ya tenemos una primera perspectiva de cómo opera la empresa. ¿Ya? Entonces procedamos a calcular el precio del factor productivo. Entonces acá fuimos escribiendo los datos. Acá tenemos nuestra función de producción y acá tenemos las dos producciones marginales. Acá tenemos lo que es la TSM, que sería la tasa de sustitución de mercado, el precio de W y la cantidad producida, ¿verdad? Ya tenemos todos los datos que nos da el ejercicio. Entonces partimos con la A. La A nos dice que la TSM es igual a W partido R. Esa sería la teoría, ¿verdad? Y también que nos dicen que la TSM es igual a 5. Entonces vamos a reemplazar en esta parte, en vez de escribir TSM, vamos a escribir el 5. ¿Ya? Entonces volvemos a escribir esta expresión, pero con el valor reemplazado. Entonces tenemos que W partido R es igual a 5. Ahora que sabemos igual que W es 5.000. Entonces, a esta misma expresión vamos a reemplazar el W por 5.000. Y ahora nos queda esta expresión. Ya acá lo único que nos queda por despejar sería R, es decir, el precio del factor productivo capital. Entonces pasamos multiplicando el R y dividiendo el 5 y nos queda que R es igual a 1.000. Ya ese sería el precio del factor productivo capital. Entonces ya tenemos todos nuestros datos. Tenemos el precio del factor productivo trabajo, el precio del factor productivo capital,
la producción marginal de L y la producción marginal de K. Entonces, ya con esto descubierto, vamos a proceder a realizar la minimización. La B nos estaba pidiendo la senda de expansión. Ya, ahora vamos a calcularla. Primero se plantea el problema del productor, el problema primario, que sería la minimización de W por L más R por K. Y esto sujeta a una restricción. Y esa restricción va a ser en la función de producción, que va a tener un nivel de producción constante. Que en este caso el nivel de producción constante que queremos alcanzar es de 15.000. Ya, entonces vamos a minimizar los costos para alcanzar un nivel de producción fijo, ya que es de 15.000. Entonces tenemos la condición de equilibrio, donde ambas curvas son tangentes. Es decir, la función de costo que se llama isocosto y la función de producción y que su gráfico se llama isocuánto. Y el gráfico de la función de costo se llama isocosto. Ya, entonces a este punto de acá, que sería la igualdad de las pendientes, va a ser el punto de tangencia entre la isocosto con la isocuánto. Entonces, esto, la TST, que sería la tasa de sustitución técnica, la pendiente de la función de producción, va a ser de producción marginal de L dividido producción marginal de K. ¿Ya? Y la TSM va a corresponder a W partido R, que sería la razón entre los precios de los factores productivos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a despejar, o sea, reemplazar producción marginal de L por lo que nos dice el ejercicio producción marginal de L. Lo mismo para la producción marginal de K. ¿Ya? Entonces ahora reemplazamos. En vez de colocar producción marginal de L dividido producción marginal de K, vamos a colocar los valores. Es decir, 4K al cuadrado dividido 8LK, ya que serían estos dos valores de aquí. Y eso va a ser igual a W partido R. Entonces podemos simplificar. Ya podemos simplificar el 4 con el 8, ya. Y esto nos va a quedar 2, ¿cierto? El 2 va a estar abajo. Y tenemos un K al cuadrado arriba y un K elevado a 1 abajo. ¿Ya? Y entonces esto se nos va eso con esto y nos queda solo la K de arriba. Y acá esto se simplificaba y nos quedaba 1 y acá un 2, ¿verdad? Un medio. Y ahora tenemos que pasar todo lo que está abajo al otro lado multiplicando, ya que nosotros que queremos es dejar la K sola. Podemos dejar la K o la L, lo que se estime conveniente. En este caso es mucho más práctico despejar la K. Entonces pasamos este 2 multiplicando, al igual que esta L, la pasamos multiplicando, y bueno, y acá sería el 1 que está acompañando, pasa dividiendo. ¿Ya? Entonces nos va a quedar K es igual a 2LW dividido R. Ya, esta sería nuestra senda de expansión. ¿Qué quiere decir la senda de expansión? Son toda la combinación de puntos donde las pendientes de estas dos funciones son iguales, ya sin una restricción aparente. Entonces tenemos acá una senda que se va al infinito. Por esta senda van a pasar toda la combinación de capital y trabajo, ¿ya? Pero a mí no me sirve una senda que tienda al infinito. Yo quiero saber un punto en específico. ¿Cuál punto? Cuando la Q es igual a 15.000. Ese es el punto que yo quiero buscar. Entonces aquí vamos a tener que descifrar en qué parte va a estar ese punto, ¿ya? Porque esto tiende con una Q al infinito, ¿ya? Nosotros tenemos que acotarla. Es decir, yo quiero una producción, no sé, de 1.000, 2.000, 10.000. Ya, y por aquí pasaría un punto, por acá pasaría otro punto, por acá pasaría otro punto, ¿ya? Eso es lo que significa la senda de expansión. Pero entonces, ya tenemos la senda de expansión. Ahora, ¿qué vamos a proceder a hacer? A calcular las demandas condicionadas. Y para eso, ¿qué vamos a utilizar? La condición del ejercicio. Siempre se reemplaza en la condición.
La senda es la condición. En este caso, nuestra condición es la función de producción. Entonces acá escribimos la función de producción y vamos a reemplazar nuestra senda de expansión. O sea, acá donde aparezca la K, vamos a reemplazar por 2Lw dividido en R. ¿Ya? Entonces, como la K estaba al cuadrado, todo esto está al cuadrado. Entonces ahora lo que nos queda por hacer es despejar la L. Entonces, primero vamos a eliminar o trabajar en sí lo que está dentro del paréntesis. 2 elevado a 2 es 4, L elevado a 2 es L cuadrado, W elevado a 2 es W al cuadrado, R elevado a 2 es R cuadrado. ¿Ya? Entonces ya tenemos todo elevado a 2. Todo lo que debería haber estado elevado a 2 está elevado a 2. Ahora vamos a simplificar, vamos a ir agrupando lo que se puede agrupar y vamos a después despejar la L, ya que eso es lo que nos interesa, despejar la L. Entonces, 4 por 4, 16, L elevado a 1 por L elevado a 2 es L elevado a 3 y lo otro se conserva, ya que no hay ningún otro W ni tampoco otro R. Entonces nos queda 16L elevado a 3, W al cuadrado, dividido en R al cuadrado. Entonces, esto sería nuestra expresión. Ahora vamos a pasar el R al cuadrado multiplicando. Vamos a pasar este R acá multiplicando. Y el 16 y el W cuadrado van a pasar al otro lado dividiendo. Y acá nos queda QR cuadrado 16W cuadrado. Ya, y de acá nos quedó la L solita, pero está elevada a 3. Ahora lo que tenemos que hacer es eliminar este cubo. Y como lo eliminamos, elevando todo al opuesto, que el opuesto es 1/3. Ya, entonces vamos a tener que elevar todo lo que está en este lado a 1/3 y todo lo que está al otro lado a 1/3. Acá seguimos. Entonces el Q va a estar elevado a 1/3, el R va a estar elevado a 1/3, pero ya está elevado a 2. Es decir, nos queda R al cuadrado y todo esto elevado a 1/3. Ya, esto es propiedad de potencia elevado a una potencia. Y estos dos se multiplican. 2 por 1/3 queda R elevado a 2/3. ¿Ya? Y eso es lo que queda acá. R elevado a 2/3. Lo mismo pasa con el W. El W está elevado a 2. Entonces, en vez de colocar el R, vamos a trabajar con W al cuadrado. Todo esto elevado a 1/3. Aplicamos la misma propiedad, potencia elevada a una potencia, 2 por 1/3, W 2/3. ¿Ya? Entonces ya tenemos ya despejamos toda la L, ¿ya? Ya que el 16 está elevado a 1 y ahora va a estar elevado a 1/3. Entonces ya aquí tenemos despejado la L, ¿ya? La demanda condicionada de L sería esta. Y ahora para poder obtener la segunda demanda condicionada, es decir, la demanda condicionada de K, vamos a reemplazar esta función en la senda de expansión. ¿Ya? Acá tenemos la senda de expansión y vamos a reemplazar la L por toda esta función. ¿Ya? Vamos a colocar aquí todo lo que se conserva de la senda de expansión, que sería 2, el 2, el W y la R. Ya está el 2, el W, la R, y acá la L la vamos a reemplazar por toda esa función. Ya Q elevado a 1/3, R elevado a 2/3, está dividido en 16 elevado a 1/3, W elevado a 2/3. Ya, entonces ahora vamos a simplificar todo lo que se pueda. Por ejemplo, acá tenemos un W elevado a 1 y acá tenemos un W elevado a 2/3. Ya se conserva la base y como es una división, se restan los exponentes. Esto es lo mismo que decir 3/3. Ya 1 es lo mismo que 2/2, 3/3, 4/4, 5/5. Todo eso serían 1. Ya distintas formas de escribir 1.
En este caso vamos a dejarlo como 3 tercios. Entonces, al restarse, nos van a quedar 3 tercios menos 2 tercios, nos queda 1 tercio. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar el W donde está el W más grande. Este está elevado a 3 tercios y este 2 tercios. 3 tercios es más grande que 2 tercios. Entonces, el W va a quedar arriba. ¿Ya? El W 1 tercio queda arriba. Lo mismo para el R. Acá tenemos un R elevado a 2 tercios y acá tenemos un R elevado a 1. ¿Ya? Entonces lo mismo. Esto es lo mismo que R elevado a 3 tercios dividido en R. Ah, perdón, es al revés. Porque el 3 tercios está abajo, ¿cierto? Entonces el R 2 tercios está arriba. R 2 tercios. Ya, entonces, esto es una división, se conserva el R y se restan los exponentes. El R grande está abajo, es decir, va a quedar abajo. Y esto, 3 tercios menos 2 tercios, 1 tercio. ¿Ya? Entonces nos queda el R abajo, 1 tercio. Y el 16 elevado a 1 tercio se conserva. Entonces ya tenemos lista nuestra demanda condicionada de K. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a escribirla formalmente, cada una. Acá tendríamos la expresión formal de la demanda de trabajo y acá tendríamos la notación formal de la demanda condicionada de capital. Entonces ahora lo que nos queda por hacer es calcular los óptimos, es decir, cuánto vamos a contratar de capital y cuánto vamos a contratar de trabajo. Ya, a ver. Entonces ahora vamos a reemplazar los valores, es decir, el 5.000, que sería el precio del trabajo, el 1.000, que sería el precio del capital, y la Q, que sería la cantidad producida. Cada una de las letras las vamos a ir reemplazando por su respectivo valor. La cantidad producida son 15.000 elevado a 1 tercio, el precio del capital era 1.000 elevado a 2 tercios, dividido 16 elevado a 1 tercio, 5.000, que sería el precio del trabajo, elevado a 2 tercios. Y ahora tenemos que ingresamos todo esto a la calculadora, ¿ya? Lo ideal es hacerlo de arriba primero y después ir dividiendo por eso y después lo dividimos por eso, ¿ya? Para que sea de forma más ordenada y no genere un error en la calculadora. Y lo importante es siempre los paréntesis, ¿ya? Entonces, el resultado de esta expresión es 3,347 o 347. Entonces, esto sería la cantidad contratada de trabajo, ya 3,347. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo, pero con el capital. Entonces vamos a reemplazar los mismos valores que hicimos acá en la función de trabajo. Vamos a hacerlo en la de capital. 5.000, que sería el precio del trabajo, 1.000, que sería el precio del capital, y 15.000, que sería la cantidad a producir. Entonces nos queda 2 por Q, que sería 15.000 elevado a 1 tercio, W, que sería 5.000 elevado a 1 tercio, dividido en R, que sería 1.000 elevado a 1 tercio, por 16 elevado a 1 tercio. Y lo mismo, esto lo pasamos a la calculadora y nos va a dar el resultado de 33,472. Ya, eso sería la cantidad a contratar de capital. Ya, cabe destacar que en el largo plazo todo es variable. Es decir, aquí no existen costos fijos. Ya, tanto el capital como el trabajo son variables. Aquí la idea es optimizar la decisión de la empresa para hacer la combinación óptima de factores productivos para así alcanzar un determinado nivel de producción con un costo lo más bajo posible. ¿Ya? Entonces ahora lo que nos queda por calcular es cuánto es el costo que se va a incurrir para alcanzar el nivel de producción deseado. Ya sabemos que se van a contratar estas dos combinaciones de capital y trabajo. Entonces ahora vamos a calcular el costo.
Ya, y la función de costo siempre va a ser el costo es igual a W por L más R por K. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar los valores. Es decir, vamos a reemplazar el W por el precio correspondiente, que es 5.000. Vamos a reemplazar la L por la cantidad a contratar, que sería 3,347. El R lo vamos a reemplazar por el valor, que era 1.000, lo que calculamos en la pregunta. Y el K, que sería la cantidad a contratar de capital, que sería 33,472. ¿Ya? Y ahora al resolver esto, nos va a dar que el costo total va a ser de 50.207. ¿Ya? Entonces ya sabemos que la empresa tiene que incurrir en un costo total de 50.207 pesos o unidades monetarias para alcanzar un nivel de producción óptimo de 15.000 unidades, contratando una cantidad de trabajo de 3,347 y una cantidad de capital de 33,472. ¿Ya? Cabe destacar que esto no son necesariamente personas, ¿ya? Podrían ser horas de trabajo, horas hombre, ¿ya? Lo mismo que acá. Podrían ser cantidad de máquinas o horas de producción de la maquinaria, ¿ya? Podríamos decir que estas son 3,347 horas y estas son 33,472 horas. Ya la unidad de medida va a ser variable, ya dependiendo de cómo se mida. En este caso, no se especifica, podríamos dejarlo en horas, ya, porque decir 3,347 hombres o personas no es tan lógico, ya. Podríamos dejarlo en horas. Entonces, ahora lo que nos faltaría es graficar. Ya, entonces, vamos aquí a graficar la isocosto. Acá está el lapicito. La isocosto. Ya, entonces la isocosto corresponde a esta función, la línea recta. Ya, esta es la isocosto. Y esta va a ser esa función en específico, la función de costo. Ya, entonces, para calcular este precio extremo, o sea, las cantidades de cada extremo, vamos a calcularlo de la siguiente manera. Es el costo total dividido el precio de cada factor productivo. En este caso, el precio del capital es R y para el caso de el trabajo sería dividido en W. Y este costo total va a ser el que calculamos recién, los 50.207. Entonces sería 50.207 dividido en R, que sería 1.000. Y eso nos da 50,2. Para lo que corresponde a la máxima cantidad a contratar de trabajo, vamos a dividir los 50.207 dividido por W, que sería 5.000. Y nos da un total de 10,04 unidades. Ya, esto sería lo máximo a contratar de capital y esto sería lo máximo a contratar de trabajo. ¿Ya? Entonces ya sabemos que nuestro punto óptimo es imposible que nos dé más que esto. O sea, no podemos decir que el óptimo nos dio contratar 11 horas hombre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo máximo es 10,04. Siempre tiene que estar dentro de mis máximos. Ya que si está sobre, quiero decir que puede haber un error de cálculo, ya que puede haber sido este número mal calculado o netamente el óptimo mal calculado. ¿Ya? Y ahí debería hacer una revisión de todo el proceso que hemos realizado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos comprobar si lo que hicimos está bien o está mal? ¿Ya? Para poder saber si todo lo que hemos hecho está bien o está mal, lo que debemos hacer es reemplazar estas cantidades, las que obtuvimos con las demandas condicionadas, en la función de producción. ¿Ya? En estos momentos no me recuerdo cuál era. Eh, Volvamos a la revista. Ya, aquí lo voy a explicar. Entonces, tenemos esta función de producción, ¿verdad? Entonces, si aquí nosotros reemplazamos Q es igual a 4 por el L que obtuvimos, voy a colocarle L asterisco
para decir L óptimo, que sería el 3,300 y fracción, ¿ya? Y acá en la K hacemos lo mismo, reemplazamos por el K óptimo, que este recordamos que está al cuadrado, que serían los 33 y fracción. Este resultado de acá sí o sí nos tiene que volver a dar 15.000, ¿ya? Podría variar, sí, pero no puede variar ni siquiera en un peso, ¿ya? O en un entero, ¿ya? Debe ser 14.999 o 15.000,01,1, ¿ya? O 9 como máximo, ¿ya? Pero no puede haber una variación de un entero, ¿ya? Si hay variación de un entero o más, es porque hay un error en una parte del proceso. Se simplificó mal, se reemplazó mal. Puede ser que tengamos todo el proceso bueno, pero en esta parte que nosotros reemplazamos y calculamos, acá se puede cometer el error, ¿ya? Entonces, es importante realizar ese proceso de comprobación, ya que así sabemos cuando llegamos acá que todo lo que hicimos está correcto, ¿ya? De lo contrario, a revisar, ¿ya? Entonces, ya teniendo esto comprobado, ya en este caso, si nosotros reemplazamos estas unidades, nos va a dar 14.999,07 si no me equivoco, pero nos da dentro con el margen de error estimado, porque para que nos dé exacto, estos son números infinitos, ¿ya? No tienden hasta el infinito sin un orden establecido. Ya, lo mismo acá. Acá esto es un número infinito que no tiene un orden. ¿Ya? Entonces no podemos usar todo el número completo. Vamos a tener que aproximar y lo aconsejable es trabajar con tres decimales. Entonces, aquí seguimos con nuestro gráfico. Ya colocamos el óptimo de K, el óptimo de L y trazamos la isocosto. Ya calculamos los máximos, ¿verdad? Y ahora nos queda colocar la isocuant, que sería la curva de la función de producción. Y la función de producción va a tener un nivel de producción constante, que es al cual nosotros queremos llegar, que en este caso es 15.000. ¿Ya? Entonces, ya con eso tendríamos listo nuestro óptimo de largo plazo. ¿Ya? Pero ahora hay un proceso que se llama función de costo indirecto. ¿Ya? Que acá nosotros vamos a calcular, esto se parece mucho cuando nosotros trabajamos con la función de utilidad indirecta o función de gasto indirecto. ¿Qué hacíamos con eso? Obteníamos el nivel de utilidad o el nivel de gasto que tenía el consumidor solo sabiendo el precio, eh, el ingreso en el caso de la función de utilidad indirecta y el precio del otro bien, ¿cierto? Teníamos los dos precios de los bienes y teníamos el ingreso. Con eso trabajábamos y obteníamos la utilidad de forma indirecta, sin saber cuánto consumía de un bien o del otro. En este caso es exactamente lo mismo. Vamos a saber cuánto es el costo en el cual va a incurrir la empresa sin saber cuánto va a contratar exactamente. ¿Ya? Es decir, vamos a reemplazar en esta función, que sería la función de la isocosto o la función de costo, vamos a reemplazar las demandas condicionadas, ya la demanda de L y la demanda de K, ya que así vamos a obtener cuánto va a ser el costo que va a incurrir la empresa sin saber necesariamente cuánto es lo que tiene que contratar, ¿ya? Se puede hacer un presupuesto sin saber exactamente la combinación óptima de capital y trabajo, ¿ya? Entonces, pues reemplazamos las demandas, ya aquí es exactamente esta misma demanda de acá, la de L y la de K. Estas dos demandas se reemplazan por la L y por la K respectivamente. Ya, entonces ahora lo que podemos hacer es simplificar. Ya, vamos a simplificar esta W con esta W. Esta W está elevado a 1 y esta W está elevado a 2 tercios. Ya, lo mismo que hicimos de antes. La propiedad potencia elevado a, perdón, división de potencias. Se conserva la base y se restan los exponentes. René, una consulta.
¿El profesor ocupa la metodología de hacerlo así con potencia? Porque, o sea, yo encuentro que es más fácil cuando se hace con raíz y después se ingresa adentro los valores. No sé si me explico. Por ejemplo, usar raíz, es que Claro, por ejemplo, el W multiplicado por toda esa expresión por raíz cúbica y quedaría el Q por R cuadrado, el 16 abajo. sí, Y es cosa de, en realidad son dos formas de poder trabajarlo. Yo lo trabajo así porque es más visual, poder simplificar, poder mover. eh, es gusto de cada uno en realidad, pero el desarrollo es exactamente igual, ya que un exponente fraccionario es una raíz, ¿cierto? sí, claro, Entonces, ustedes lo pueden trabajar como raíces, si es que su fuerte son las raíces y trabajar con propiedades de raíces, o trabajar con exponentes, que en realidad son dos formas de trabajar lo mismo, ¿ya? Mientras se llegue al mismo resultado, no hay ningún problema, ¿ya? Pero ahí pero ustedes lo según hacen tú, como... ¿qué es más fácil con potencia o con? Bueno, yo le puedo dar una apreciación bajo mi perspectiva. A mí se me hace más fácil trabajar con potencias, porque las raíces a veces uno se confunde, o por lo menos yo a veces me confundo con las raíces, o a veces no es tan fácil apreciar una simplificación, ¿ya? O a veces, por ejemplo, meto dentro el valor de una raíz y ya no puedo simplificar tan fácil, porque ya estaríamos Ya. hablando de una raíz en conjunto, ¿ya? Entonces, ahí se tendrían que separar raíces, y hay como otra matemática, otras propiedades de por medio. ¿Ya? Mientras que acá se trabaja de forma más directa, solamente que vamos a tener que tener siempre claro lo que son las divisiones de potencias. Se conserva base y se suman o restan exponentes. Pero ahí la apreciación es, como lo quieran desarrollar, va a depender netamente de cada uno. Son dos formas o dos métodos totalmente iguales. Pero por ejemplo, si yo llego al resultado de abajo y lo presento como raíz, ¿para el profesor está correcto? Sí, debería estar correcta mientras llegue al mismo resultado, por ejemplo, esta función. Por ejemplo, ya a las Claro. demandas. Si llega a las demandas, ya las demandas van a estar correctas, ¿ya? Pero si, por ejemplo, usted reemplaza y le da, en vez de 3, le da, no sé, 6 o alguna variación, como lo mismo, mayor a uno, eh, o, o que tengan un impacto en lo que sería la función de producción final para que le dé una variación mayor a uno, como le decía, va a estar malo, ¿ya? La idea es que esto sí le da exactamente 3, por ejemplo, 45, igual está correcto, si eso no hay problema ahí, ya, pero por ejemplo, si le da en vez de tres Cuatro. coma ocho ya va a haber una variación que esto le va a repercutir en la función de producción. Y ya es muy probable que no llegue a los 15.000, sino que llegue a los 15.012 o 15.100. Pero mientras esté seguro del desarrollo de su ejercicio, no va a tener Mm, ningún problema. ¿Ya? Pero aquí la idea es que lo haga como se le haga más fácil a cada uno. ¿Ya? Yo lo explico de esta forma porque así se me hace mucho más fácil de explicárselo a ustedes. Pero si ustedes prefieren usar raíces, están en su derecho y en libre albedrío de realizarlo, ¿ya? Mientras esté correcto, no hay ningún problema, ¿ya? ujú. Bueno, entonces, proseguimos en lo que habíamos quedado, que lo que era la función de costo indirecto, ¿ya? Acá tendríamos que simplificar lo que se pueda simplificar. Acá tenemos una R multiplicando, acá tenemos una R dividiendo. Acá tenemos una W multiplicando y acá una W dividiendo. Entonces vamos a simplificar. Conservamos la base y restamos exponentes. Este es elevado a 1, ¿verdad? Entonces esta es más grande que la de abajo. Entonces la W va a quedar arriba. ¿Y por cuánto? La diferencia de 3 tercios, voy a hacerlo acá abajo. Tenemos W 3 tercios dividido en W 2 tercios. Entonces, la W más grande es la de arriba, es decir, queda arriba, y 3 tercios menos 2 tercios nos queda un tercio. ¿Ya? Entonces conservamos acá un tercio. Entonces no podemos simplificar más en esta parte, así que la dejamos tal cual, solamente simplificando la W. Acá hacemos lo mismo con la R. Acá tenemos R elevado a un tercio y R elevado a 1.
Este sería R elevado a 3 tercios. Y abajo tendríamos R elevado a 1 tercio. Entonces, ahora lo mismo, simplificamos. Este es más grande que el de abajo, ¿verdad? Entonces la R va a quedar arriba, por la diferencia entre 3 tercios con 1 tercio. La diferencia es 2 tercios. Entonces vamos a dejar el 2 tercios arriba, y acá estaría el 2 tercios. Y ahora no podemos simplificar más, entonces lo dejamos así. ¿Ya? Entonces ahora podemos seguir simplificando, ya que si nos damos cuenta, esta expresión es muy similar a la de acá, ya que acá tenemos q elevado a 1 tercio, q elevado a 1 tercio, r elevado a 2 tercios, r elevado a 2 tercios, w elevado a 1 tercio, w elevado a 1 tercio. Así que todo lo que son letras son exactamente las mismas, ¿verdad? De hecho, hasta la parte de abajo, lo que sería el denominador, tenemos que es 16 elevado a 1 tercio, y acá tenemos 16 elevado a 1 tercio. Entonces ambos son iguales. Lo único que cambia es el 2. Acá tenemos un 2. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a conservar el numerador, perdón, el denominador, ya, que sería 16 un tercios, 16 un tercio, y vamos a sumar lo que está arriba. Ya como son iguales, se pueden sumar, no hay ningún problema. Tenemos dos veces esta expresión, y acá tenemos una vez esta expresión. Entonces, si sumamos 2 veces 2 más 1, nos va a quedar 3. 3 veces toda esta expresión. Recordemos que esto se puede hacer solo porque son iguales. Ya tienen el mismo exponente y la misma variable. Entonces, ya tenemos nuestra función de costo indirecto, que va a ser esta función de acá. O sea, con esto vamos a saber cuánto es el costo, ya sin saber cuánto se contrata de L y cuánto se contrata de K exactamente. Ya podemos hacer un estimativo de cuánto es lo que se produce de cada uno de los bienes. De cuánto se produce, perdón, vamos a saber cuánto es el costo, ya sin saber cuánto se contrata de uno de los factores productivos. Vamos a tener una estimación del costo total, ya sin saber cuánto es exactamente lo que vamos a contratar de L y lo que vamos a contratar de K. Ya que esto puede variar por cualquier factor, es decir, si cambia el precio de un factor productivo, es decir, supongamos que la hora de trabajo aumenta su precio. Al aumentar, esto va a cambiar. Ya el nivel de contratación de capital y trabajo van a variar, ¿ya? Y esto también va a repercutir en el costo. Ya lo único que no debería cambiar sería la cantidad, ¿ya? Ya que en vez de situarnos en este punto, nos vamos a situar en otro. Pero vamos a alcanzar el mismo nivel de producción contratando otro nivel de combinación de capital y trabajo, y por ende vamos a tener otro nivel de costo, ¿ya? Lo cual podríamos calcular solo sabiendo si el precio del capital sube o el precio del trabajo baja, ¿ya? Sabiendo solo ese cambio, podemos decir, ya vamos a tener que aumentar los costos en un 10%, disminuirlos en un 5%, dependiendo de lo que suceda. Entonces, ahora lo que nosotros queremos calcular es la función de costo de largo plazo. Ya tenemos la función de costo indirecto, ¿verdad? Ahora nos faltaría calcular la función de costo de largo plazo. ¿Y cómo hacemos eso? La única diferencia entre la función de costo indirecto y la función de costo de largo plazo es que acá tenemos tres variables, ¿verdad? Tenemos la Q, la R y la W. Ya una función de costo solo depende de una variable, la cual es la cantidad. Es decir, vamos a reemplazar la R y la W por sus respectivos valores, ¿ya? Es decir, la R la reemplazamos por 1000 y la W la reemplazamos por 5000, ¿ya? Entonces ahora podemos trabajar esta expresión, ya que esto es calculable, esto es calculable, esto es calculable, y el 3 que ya lo tenemos como constante. Entonces, si multiplicamos todo esto, nos va a dar que la función de costo de largo plazo va a ser igual a 2035,8 Q elevado a 1 tercio.
Ya, esta sería nuestra función de costo de largo plazo. Ya, aquí hay algo muy importante que destacar. Acá, bueno, seguramente han escuchado que la función de costo de largo plazo siempre es constante. Ya, eso hasta cierto punto es verdad. Ya, ¿por qué? Porque tenemos, por ejemplo, perdón, no la función de costo, la oferta de largo plazo es constante. Ya, eso es lo que se dice, pero hasta cierto punto es real. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a depender de los rendimientos que tenga la empresa. Ya cuando hablamos de una empresa que tiene rendimientos constantes, es decir, la suma de los... Voy a mostrar la función de producción para que se me entienda mejor. Acá. Entonces, cuando la suma de el exponente de L y el exponente de K nos daba 1, ya, esto cuando daba 1, teníamos rendimientos constantes. Ya, lo siento la letra, estoy escribiendo con mouse, así que se hace un poquito inestable. Ya, y al ser rendimientos constantes, sí o sí conlleva costos, o sea, una oferta de largo plazo constante. Ya, cuando pasa que los rendimientos son crecientes, como en este caso, es decir, esta suma es mayor, y es igual, mayor a 1, vamos a tener rendimientos crecientes, ¿ya? Esto es utópico, ya que muy pocas empresas logran esto, pero es una posibilidad, ¿ya? Creciente. Y cuando son rendimientos crecientes, conlleva costos decrecientes. ¿Ya? ¿Por qué decrecientes? Porque el rendimiento creciente, ¿qué quiere decir? Que cuando una empresa aumenta, por ejemplo, en un 1% su contratación de trabajo, este cambio va a repercutir en más de un 1%. Por ejemplo, acá la suma es de 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo aumento en un 1% mi contratación de trabajo, mi nivel de producción va a tender a aumentar un 3%. ¿Ya? Eso es lo que sucedería con esta función. ¿Ya? O lo mismo para el capital. Si yo aumento en un 1% mi contratación de capital, mi nivel de producción va a aumentar en un 1%, perdón, en un 3%. ¿Ya por qué? Porque son rendimientos crecientes. Eso quiere decir que son muy eficientes, tan eficientes de que si yo aumento un poquitito uno de los dos factores productivos, voy a tener un efecto mayor en lo que sería mi función de producción o mi producción total. Ya el nivel de sinergia dentro de esta empresa es muy, muy alto. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que a largo plazo mis costos van a ser cada vez menores. ¿Por qué? Porque yo soy muy eficiente o esta empresa es muy eficiente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que para ir produciendo más no necesariamente tiene que ir aumentando sus costos, sino que va siendo más eficiente a lo largo del tiempo y por ende su estructura de costos va a ir cada vez disminuyendo más y más y más y más y va a ir produciendo más. ¿Ya? Esa sería un ejemplo de una empresa con rendimientos crecientes, es decir, una empresa muy, muy, muy eficiente. ¿Ya? Y acá sería el ejemplo de una empresa un poco más, mm, más real, ya que los rendimientos constantes son ya empresas que están funcionando como con lo justo, por decirlo de alguna manera. Que yo aumento un 1% en la contratación de trabajo y me aumentan un 1% la producción. Ya es muy directo. Ya, por eso es constante, porque yo aumento en uno y la producción aumenta en uno. Lo mismo para los costos. Yo aumento en 1% el nivel de contratación de trabajo y mis costos aumentan en 1%. ¿Ya? Y por ende, el nivel de producción tiende a ser constante a largo plazo. Mientras que lo que corresponde a la función de los rendimientos decrecientes es cuando la suma de estos dos factores, de estos dos, es menor a 1. Ya, por ejemplo, 0,8, 0,5, ya, y esto que genera rendimientos decrecientes. Ya, rendimientos decrecientes. Ya, y
¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, aumento mi nivel de contratación de trabajo en un 1%, mi nivel de producción va a aumentar en un 0,5%, en el caso de que la suma sea 0,5. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que voy teniendo una pérdida, es decir, como una merma de producción, ¿ya? De eficiencia de recursos. Tenemos los tres tipos: muy eficiente, normalmente eficiente y ineficiente. ¿Ya? Pero acá tiende a estar la normalidad de las empresas, ¿ya? Ya que es muy utópico que una empresa tenga rendimientos totalmente crecientes, ¿ya? A diferencia de rendimientos constantes, pueden existir, ya que tengan una eficiencia alta, no perfecta, ya la que perfección estaría arriba, y acá estarían empresas con rendimientos más decrecientes, donde hayan errores de producción, cosa que la idea siempre es minimizar el error de producción, ya, o netamente mermas, ineficiencia de los tanto trabajadores o ineficiencias de las maquinarias, cuellos de botella, ya. Todo eso conlleva a que las empresas se posicionen acá, con rendimientos decrecientes. Es decir, que van teniendo mayor nivel de costos de lo que realmente es necesario. ¿Y esto qué quiere decir? Que las empresas a largo plazo van a tener una función de oferta creciente. ¿Qué quiere decir? Que van a tener que sí o sí, para seguir produciendo, van a tener que ir aumentando el precio, ¿ya? ¿Por qué? Porque si producen 2 unidades, no les alcanza a cubrir lo que reciben con dos, ¿ya? Es decir, si por ejemplo están produciendo uno a 50 pesos, ¿ya? Ellos con eso alcanzan a producir y cubrir sus costos, por ejemplo. Pero para producir dos es imposible seguir vendiéndolos a 50. ¿Por qué? Porque ellos tienen un costo de 80, supongamos, ¿ya? Entonces van a tener que subir el precio para poder seguir operando, ¿ya? Y eso se explica por mermas, ineficiencia, por muchos otros factores, ¿ya? Entonces esos son los tres tipos de rendimientos y tipos de oferta que se pueden pillar en las distintas empresas, ¿ya? Esto todo aplica, recordemos, a largo plazo. Ya, entonces acá no vamos a calcular oferta porque la oferta se calcula con derivadas, pero vamos a dejar acá la función de costo de largo plazo. Ya acá ya podemos apreciar que esto no nos va a dar una función lineal. Ya esto no es lineal, ¿cierto? Porque tiene exponente fraccionario. Ya entonces el derivar esto no nos va a quedar una constante, nos va a quedar con pendiente. ¿Y qué tipo de pendiente? Una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque tenemos rendimientos crecientes. Los rendimientos crecientes conllevan costos decrecientes, ¿ya? Los rendimientos decrecientes conllevan costos crecientes. Y los rendimientos constantes conllevan costos constantes. Ya eso sería netamente todo lo que es de largo plazo, ¿ya? Y el problema primal del productor, ¿ya? Entonces, ya tenemos listo lo que sería el problema de lo que es largo plazo. Ya, esto sería todo largo plazo. Ya, desconozco hasta el punto lo cual les exige el profesor, pero yo preferí pasarlo la mayor cantidad posible, mejor que sobre antes que falte información. Ya, René, y disculpa, de la última función del costo total de largo plazo, no sé si lo dijiste, ¿no? Después el 2035,8 por Q, un tercio el Q lo voy cambiando por las cantidades que necesito producir. exactamente. Aquí nosotros vamos cambiando por uno, por dos, por tres, y eso nos va dando el nivel de costo asociado a ese nivel de producción en específico. Ah, ya, 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 ¿Ya? gracias. Esto se corresponde a, claro, como usted decía, al nivel de costo asociado a cada nivel de producción. ¿Ya? Y la forma o la estructura que vaya teniendo va a depender netamente de los rendimientos que tenga la función de producción. Por eso siempre es importante saber a qué nos estamos enfrentando o cómo lo vamos a abordar. Es decir, si tenemos una función de rendimientos constantes, ya sabemos que esto va a ser una función lineal. ¿Ya? Es decir, acá debe quedar solo elevado a Q, no Q a un tercio, ¿ya? Cosa que igual pasa cuando son rendimientos crecientes, o cosa que no pasa, perdón, cuando son rendimientos crecientes o decrecientes. Acá sí o sí va a quedar un exponente fraccionario,
En el caso de las funciones con rendimientos decrecientes, pasa que acá esto que sería la Q no queda multiplicando, sino que va a quedar dividiendo, ¿ya? Por eso va a tener unos rendimientos decrecientes, ¿ya? Por eso tiene costos crecientes y rendimientos decrecientes. Siempre es lo inverso, eso tienen que tenerlo más o menos claro, ¿ya? Los rendimientos crecientes conlleva costos decrecientes, rendimientos constantes, costos constantes, y rendimientos decrecientes conlleva costos crecientes, ¿ya? Entonces eso sería todo el problema de largo plazo, ¿ya? Me quería focalizar acá porque este es un poco más, bastante más complejo que lo que es el problema de corto plazo, ya que en el corto plazo acá tenemos un ejercicio, el cual nos dan una tabla, en la cual nosotros tenemos que ir calculando la producción marginal y la producción media. Cabe destacar que, como lo hicimos delante, rendimientos tienen una relación opuesta con costos, ¿cierto? O sea, lo que es nosotros producimos, producción marginal, es el opuesto de la producción marginal, sería el costo marginal, ¿ya? Para la producción media, el opuesto, visto de otra perspectiva, sería el costo medio, ¿ya? Son dos formas de ver lo mismo. Ya que nosotros estamos trabajando inicialmente con producción marginal, producción media. Pero si nosotros lo queremos ver como costos, acá tendríamos costo total, acá tendríamos costo marginal y acá tendríamos costo medio. ¿Ya? Entonces vamos a proceder a calcular cada uno de estos valores. Entonces vamos a partir, voy a sacarle un poquito de eso. Ahí. Vamos a proceder. Sorry, Reina, lo último. Si yo reemplazo en esa última fórmula de costo total de largo plazo, me da 10.179.000 como costo total. Acá, ¿sí? Sí. Eso no, ese es un número nomás que no lo puedo comparar con nada, no es, Me voy a no reemplazar tiene. por 15.000. 15.000 y le voy a tomar. Oh, estoy mal, no sé. Bueno, si este valor, la Q, la reemplazamos por 15.000, vamos a llegar a, yo lo calculé recién y llegó a 50.207,14. Es decir, el Va a mismo ser lo valor. mismo. Ya. Este valor va a tener que llegar al mismo valor de acá. Obviamente si reemplazamos por la misma cantidad. Si esto lo reemplazamos por 15.000, vamos a tener que sí o sí llegar a los 50.207. ¿Ya? Recordar que aquí esto es fácil cometer un error con el exponente fraccionario. El 15.000 tienen que colocarlo elevado y Aún abrir paréntesis, un tercio y cerrar paréntesis. O si no, lo que hace la calculadora es elevarlo a claro. 1 y dividir el resultado en 3. Y eso es distinto, no va a dar Ya. el mismo número. Así que, ojo siempre Ojo con eso. Ya. Por, con los exponentes. ¿Ya? por eso preguntaba el tema de la raíz. Ahí lo puedes calcular por raíz cúbica, el Q. Le sacas la Sí. raíz cúbica. Y después lo Claro. multiplicas por el 2035,8. Es Claro, más claro, fácil. Claro, sí, para lo también. que es cálculo es fácil la raíz, porque la podemos dar más exacta, pero para visualizar simplificaciones y movimientos, en lo personal, es menos visual. Pero ahí va a depender de cada uno, si cada uno puede trabajar como le guste, si no es como un proceso estandarizado, bueno, más que solo los pasos, es decir, los pasos de cada uno de los procesos, sí, son estandarizados, pero la forma de abordar la matemática es cómo la acomoda a cada uno, ¿ya? Entonces, prosiguiendo, porque ya nos queda un poquito de tiempo, vamos a ir calculando primero producción marginal, producción media, cuando corresponda. Ya, por ejemplo, acá nos dan la producción media y tenemos que calcular producción total y producción marginal. Acá voy a explicar unos cuantos puntos, cómo se calcularían, y el resto son el mismo procedimiento, pero con distintos valores. Por ejemplo, el primero nos daban solo la producción media. Entonces tenemos que la producción media es igual a 20. ¿Ya? Pero que tenemos como la formulita de producción media sería la producción total dividido en Q, en L, perdón, que sería el nivel de contratación de trabajo. Recordemos que acá sí o sí el capital va a ser constante, ya no necesariamente solo el capital, ya va a ser un factor productivo constante, sea cual sea. Normalmente es el capital, ya, pero no quiere decir que puede ser
que no pueda ser otro. Entonces, vamos a proceder acá, ¿cierto? Tenemos que la producción media es igual a 20. Entonces tenemos que la producción total dividido en L va a ser igual a 20. Entonces vamos a proceder a reemplazar la L por lo que nos dice el ejercicio. Nos decía que L es 1, ¿verdad? L es 1 para un nivel de producción marginal media de 20. Entonces reemplazamos el L por 1 y despejamos la producción total. Esto está dividiendo, pasa multiplicando y nos queda la producción total es igual a 20. Entonces reemplazamos acá producción total, que es igual a la Q, ¿ya? Esto va a ser igual a 20. Entonces ahora acá nos queda que por calcular ya tenemos la producción media, la producción total y nos va a faltar calcular la producción marginal. La formulita de producción marginal es igual a producción marginal igual a variación de Q dividido variación de L. Cabe destacar que Q es la producción total y L es el nivel de contratación de trabajo. Entonces tenemos que la producción total es 20 y antes teníamos que era 0, ¿verdad? Acá está 0, 0, 0. Entonces pasamos ese dato acá. Tenemos que la producción final ya sería 20 y nuestra producción inicial es 0. Lo mismo para el L. Tenemos que la contratación final es 1 y la contratación inicial es 0. La formulita, esto que sería variación, siempre va a ser la Q final menos la Q inicial, ya dividido en L final menos L inicial, ya siempre va a ser así. Cabe destacar que nosotros estamos aproximando esto con variaciones lineales, ya por ende no necesariamente se va a ajustar a lo que realmente es la curva, ¿ya? Nosotros estamos tratando de ver algo circular trazando líneas, ¿ya? Vamos a tener una aproximación, pero no necesariamente va a ser lo real, ¿ya? Pero por temas de matemática, ¿ya? Por complejidad vamos a dejarlo en un análisis lineal. Lo importante es que se entienda el concepto. Entonces vamos a ver la producción marginal y entonces 20 menos 0 es 20 y 1 menos 0 es 1. Y 20 dividido en 1 es 20. Entonces ya tendríamos nuestro, nuestro nivel de producción marginal. Ya tendríamos calculada toda la primera parte. Ya, entonces ahora vamos a ver otro puntito que nos están pidiendo acá. Nos dan la producción marginal y a partir de la producción marginal tenemos que calcular la producción total y la producción media. Ya, entonces lo vemos acá. Y acá tenemos producción marginal es igual a 25. Entonces tenemos que Q, la variación de Q dividido variación de L es igual a 25. Acá tenemos Q1, que sería la Q final, menos Q0, que sería la Q inicial, dividido en L1 menos L0, o sea, L final menos L inicial. Entonces acá vamos a reemplazar los datos que tenemos. El L inicial, perdón, el Q inicial va a ser el Q anterior a este punto, ¿ya? En este caso tendríamos, acá está mejor. Nosotros estamos calculando este punto, ¿verdad? Entonces este va a ser mi Q0 y el de acá va a ser mi Q1, el cual vamos a calcular ahora. Entonces vamos a reemplazar el Q1, no lo tenemos, el Q0 sí, es 20. El L1 lo tenemos, que es 2, y el L0, que sería el anterior, es 1. Entonces ahora esto va a ser igual a 25. Entonces nos queda esta expresión. Y acá tenemos que despejar la Q, el Q final, ¿ya? Entonces ahora vamos a restar 2 menos 1 y vamos a tener acá 1, ¿verdad? Entonces tenemos 20 que queda acá restando, va a pasar al otro lado, suman, ¿ya? Y acá estaría entonces lo que le acabo de decir, teníamos Q menos 20 es igual a 25.
Y este 20 que está restando va a pasar al otro lado sumando. Y nos va a quedar que el Q1 va a ser igual a 45. Para la producción media es lo mismo que hicimos anteriormente. Ya, pero acá vamos a tener que calcular la producción media. Ya tenemos los valores. ¿Tenemos cuánto es el nivel de producción? Sí, 45. ¿Tenemos también cuánto es el nivel de contratación de trabajo? Sí, es 2. Entonces nos queda 45 dividido en 2. Y esto va a ser de 22.5. Ya, bueno, y así se puede ir completando toda la tabla. Ya vimos cómo abordar cuando el nivel de contratación, cuando tenemos la producción media como punto inicial, la producción marginal como punto inicial, y cuando nos da la producción total, tenemos que primero calcular la producción media, que sería 75 dividido en 3, y para la producción marginal tendríamos que trabajar con el 75 y el 45 como variación de Q, y el 3 con el 2 como variación de L. Y con eso ya tendríamos el siguiente punto, y así punto tras punto tras punto. Entonces acá hicimos todos los puntos y ahora vamos a graficar. Vamos a ir colocando puntito a puntito. Ya, acá están todos los puntos, el 1 es 20, cuando se contratan 2 es 45 y así sucesivamente. Acá cabe destacar que cuando es 7 el nivel de producción es 45 y cuando es 8 también es 45. Entonces ahora vamos a también graficar lo que es producción marginal y producción media, que fue lo que también calculamos en la tabla. Ya, cabe destacar que este eje es exactamente el mismo eje de acá. Ya, lo que cambia es el eje vertical. Acá estamos hablando de producción media y acá estamos hablando de producción marginal. Bueno, producción media y producción marginal. Acá estamos hablando en producción total. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir graficando punto tras punto. Y nos va a quedar esta función. Nos va a quedar la producción marginal que crece hasta un punto y después decrece. ¿Ya? La producción media va a ir creciendo a menor tasa hasta un punto en el cual son iguales y después de este punto la producción media pasa por encima de la producción marginal. La producción media nunca va a llegar a cero. Ya se va a aproximar mucho, pero nunca va a ser cero. Mientras que la producción marginal sí, puede llegar a cero hasta llegar a ser negativa. Entonces ahora vamos a delimitar las etapas de producción. Tenemos la etapa 1. La etapa 1 va a ser hasta este punto, desde 0 hasta cuando la producción media es igual a la producción marginal. Esto se puede traducir de otra forma. Visto de la perspectiva de costos, tenemos que este es costo medio igual a costo marginal. Ya recordemos que este punto va a ser el punto cero beneficio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que a partir de este punto en adelante vamos a obtener beneficios positivos. Bajo este punto vamos a tener pérdidas, ¿ya? Entonces, ahora también vamos a tener que delimitar cuándo empieza la etapa 2 y cuándo termina, ¿ya? Sabemos que la etapa 1 termina cuando la producción marginal es igual a la producción media o el costo medio es igual al costo marginal, en sí hasta el punto cero beneficio. Después, la etapa 2 comienza en el punto cero beneficio y termina cuando la producción marginal es igual a cero. ¿Ya? Esto quiere decir que el costo marginal es igual a cero. ¿Ya? Entonces, después de este punto, es decir, cuando la producción marginal sea igual a cero, después de este punto empieza la tercera etapa. ¿Ya? A partir de ese punto comienza la tercera etapa de producción. Ya, entonces la etapa más importante es la etapa 2. Esta es cuando donde las empresas quieren producir. ¿Por qué? Porque aprovechan todo el crecimiento que se tuvo desde la etapa 1 y acá ya está en una etapa madura. Ya aún no tiende a ser una producción marginal negativa, ya que cuando la producción marginal es negativa, ¿qué quiere decir? Que estoy teniendo más personas de las que realmente necesito contratar. Ya estoy como, por ejemplo, teniendo 4 personas para clavar un clavo, que no necesariamente necesito 4 personas para realizar esa tarea. Ya, mientras que
en este punto de la etapa 2, es decir, acá, estoy teniendo mi cantidad óptima. Acá estoy creciendo, aún puedo, en la etapa 1 estoy creciendo, aún puedo estar mejor, es decir, puedo tener más gente y ser aún más aún eficiente. No tan eficiente como se crecía en la primera etapa, pero aún así ser eficiente. ¿Ya? Entonces, acá esta función tiene como un antagonista, por decirlo de una forma. Acá tenemos, esto es solo perspectiva de producción. Acá vamos a ver la perspectiva de costo. Acá vamos a tener costo marginal y costo medio. ¿Ya? Acá vamos a tener, en vez de producción marginal, vamos a tener costo marginal. ¿Ya? Que va a tener la forma, de la misma forma que la producción marginal, pero vista desde abajo, por decirlo. Es al revés. Y lo mismo con el costo. Este sería costo marginal y el costo medio también. Que sería así. ¿Ya? Que sería lo mismo que la producción marginal, que la producción media, pero vista desde otra perspectiva. ¿Ya? Y este punto es el mismo que este punto. Ambos son el punto cero beneficio. ¿Ya? Pero como es corto plazo, acá hay un factor que vamos a agregar que no está analizado en este gráfico. Ya acá no está, que sería el costo variable medio. El costo variable medio, donde el costo variable medio va a ser igual al costo marginal. Cabe destacar que la función de costo de largo plazo es igual al costo variable más el costo fijo. Ya, esto sería W por L más R por K. Ya, este sería el costo variable y este sería el costo fijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bajo este punto se denomina punto de cierre. Y bajo este punto la empresa no va a participar. ¿Ya? Es imposible. ¿Por qué? Porque no alcanza a recuperar ni los costos variables ni los costos fijos. Sobre este punto, es decir, situarse desde este punto a este punto, ¿ya? Es decir, aquí, si me sitúo en esta parte, estoy teniendo pérdidas, pero pérdidas recuperables. ¿Por qué? Porque estoy recuperando parte de mis costos fijos y la totalidad de mis costos variables. ¿Ya? Y después de este punto, es decir, desde aquí en adelante, estoy teniendo ganancias, ¿ya? Solo, solo beneficios positivos. Es decir, alcanzo a cubrir la totalidad de mis costos variables, la totalidad de mis costos fijos, y aquí me queda un margen de ganancia. Mientras que acá, supongamos que esto es lo que voy a recibir, pero aquí yo voy a invertir todo esto, voy a colocarlo con puntos segmentados, todo esto va a ser mi pérdida en costos variables y la diferencia hasta acá arriba sería lo que se pierde de costos fijos. Es decir, tengo todo esto de pérdidas y solo recupero esto. Ya por eso no pueden operar. Es imposible que bajo el punto de cierre pueda operar una empresa. Mientras que si me encuentro en este punto, voy a recibir este dinero, ¿cierto? Todo el costo marginal es la oferta de la empresa. P es igual a costo marginal. Esa es la oferta de la empresa. ¿Ya? El costo marginal es igual a P. Esa es la oferta individual de la empresa. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, aquí voy a recibir todo eso. ¿Ya? Pero de esto esta parte de acá abajito corresponde a mis costos variables, que los alcanzo a cubrir todos. Pero hasta acá arriba son mis costos fijos. Es decir, toda esta diferencia entre mis costos variables y el costo medio corresponde a lo que es costos fijos. Pero estos costos fijos yo recupero solo un pedacito, ¿cierto? Y todo el resto, que sería esta brecha, sería mi pérdida de costos fijos. Pero estos son recuperables con el tiempo. ¿Por qué? Porque voy pagando de a poquito. Voy pagando de a poquito mis costos fijos hasta que llega un punto que los pago todos. Al ser fijos no van a variar
con respecto a la producción, van a ser fijos, valga la redundancia. A diferencia de los costos variables, que entre más voy produciendo, aquí me faltó la Q, entre más voy produciendo, más van aumentando mis costos variables. Ya mis costos fijos no, van a ser fijos independientes del nivel de producción. ¿Ya? Entonces aquí lo importante en el corto plazo es saber que la perspectiva de producción marginal y producción media es el antagonista de los costos marginales y los costos medios. Ya son dos formas de ver exactamente lo mismo. Uno es en función de las producciones marginales y el otro es en función de los costos marginales. Acá nosotros le damos un poco más de relevancia a los costos marginales. ¿Por qué? Porque de acá sale la oferta de la empresa, como les contaba. Ya sale la producción marginal y sale que va a ser, perdón, el costo marginal que va a ser igual al precio. Y eso es ¿cómo se llama? Mi oferta. ¿Ya? Esa es la oferta de la empresa. Y con esto podríamos calcular la oferta de la industria. ¿Ya? Pero necesitaríamos más empresas, ya que una empresa no hace un mercado, no hace una industria, sino un conjunto de empresas va a armar una industria. Y dependiendo de cómo se mueva la industria, cómo reaccione la industria, vamos a tener que, vamos a ver los efectos en una empresa, ¿ya? Es decir, por ejemplo, el precio puede subir, puede bajar, ¿ya? En el corto plazo, el número de empresas no cambia, ¿ya? En el largo plazo, sí. Bueno, eso aún no nos compete, ¿ya? Pero de momento lo importante es que sepan identificar el punto cero de beneficio, el punto de cierre y qué quiere decir cada uno, ¿ya? Eso es principalmente. Aparte de lo que serían las producciones marginales, producto de la producción media, ¿ya? Eso sería principalmente corto plazo. Ya el largo plazo es bastante más complejo y un poquito más largo. Por eso quise darle más hincapié y mayor énfasis a ese. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? René, por ejemplo, ya tenemos yo sé que va a producir, no sé, digamos el ejemplo, 15.000 unidades de X. Tengo un costo fijo, voy a dar un ejemplo nomás, ¿Sí? de luz y agua, no sé, 5.000 de luz y 1.000 de agua. ¿Ya? Hasta 15.000. Si, como tú decías, después de los costos variables, y por ejemplo, ya después de 15.000, subo a 20.000 Q. Ese Ujú. costo fijo ya por dar un ejemplo, a lo mejor de luz y agua, me va a aumentar, por ejemplo, no sé, voy a necesitar más luz para generar esas 5.000 unidades adicionales. Ya no sería fijo. Hasta ese punto, ¿cierto? Sí, pues es que ahí, si mi nivel de producción depende netamente del agua y de la luz, no puedo considerarlo como un costo fijo. Tengo que considerarlo como Ah, un perfecto. costo variable. Ya por eso, Ya. todo lo que dependa de mi nivel de producción, o sea, por ejemplo, si mi, fac- mi empresa depende netamente, entre más produzco, más gasto luz, y entre menos producto, menos gasto luz, la luz sí es un factor variable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ir variando dependiendo mi nivel de producción. Pero, por ejemplo, si yo tengo que contratar, o sea, tengo que comprar una máquina para amasar pan, independiente si yo hago 5 kilos de pan o hago 1 kilo de pan, sí o sí voy a necesitar una máquina como mínimo, ¿ya? A eso sí es un costo fijo, ¿ya? Algo que independiente que yo produzca 2, 3 o 4 kilos de pan, voy a tener que sí o sí necesitar una máquina, por ejemplo, como mínimo, contextualizando una máquina, ¿ya? Eso sí sería un costo fijo, ¿ya? Lo que no Ya. variaría en función de mi producción, ¿ya? Que sería como lo más básico que necesito para operar, ¿ya? Eso se considera como costo fijo, ¿ya? Mm, ya Ahí sí, entiendo. O sea, eso es importante. Siempre tienen que tener esa concepción clara, de que sí cambia en función de mi producción y no lo puedo dejar como un costo fijo. Sí o sí tiene que ser variable, ¿ya? ya, perfecto. A diferencia de que si la luz y agua haga 10 o haga 20.000 y gasto lo mismo, ahí podría considerarlo fijo. Claro, netamente si no está dentro de mi factor productivo, si no es determinante, ¿ya? Por ejemplo, si yo produzco más y no tengo
por ejemplo, si yo produzco el doble y la luz varía, no sé, en 1.000, 2.000 pesos o en variación súper pequeña, lo puedo considerar fijo porque no tiene un gran impacto entre que yo produzca más o produzca menos, una variación no significativa puede considerarse fijo, pero lo ideal es que sea constante, ya que no tenga un cambio significativo cuando cambia la producción. ¿Ya? Como lo decíamos, si yo, por ejemplo, produzco el doble y la luz se va al doble, sí o sí es variable. Variable. Pero si no varía, por ejemplo, yo produzco el doble y la luz me aumentó en un 1%, eh, podríamos dejarlo constante porque seguramente ese 1% tiene otra explicación que no sea la producción. ¿Ya? Entonces, eso es importante, determinar, saber cómo determinar qué es fijo y qué es variable. Por eso les decía que casi siempre el capital se considera como fijo, pero no necesariamente siempre, ¿ya? Por ejemplo, la luz y el agua, vamos a considerarlo en una empresa que sí o sí dependa de la cantidad de agua gastada, por ejemplo, en mataderos, sí o sí, entre más animales tengan, más agua van a gastar, porque necesitan limpiar los animales, van, por ejemplo, luz también, porque necesitan utilizar las herramientas que son eléctricas para poder hacer la faena, ¿ya? Entonces ahí sí o sí tenemos que considerar el agua y la luz como un factor variable. ¿Ya? No, no así la maquinaria, porque la maquinaria la voy a invertir una vez y después la voy a ir recuperando con el tiempo. Con la cantidad de producción o faenas que vaya realizando, voy a ir recuperando mi capital. Hasta cierto punto yo lo voy a recuperar todo y después de eso voy a tener ganancias. ¿Ya? Eso sería la gran Correcto. diferencia y lo que es importante en el corto plazo. Identificar qué es lo que es fijo, qué es lo que no es fijo, pero no les van a decir así como el agua, la luz, sino que en el ejercicio se le van a decir qué es fijo y qué no es fijo. Por ejemplo, lo normal es que le digan que el capital es fijo, ¿ya? Y que a nivel de contratación de personal o el trabajo sea variable. Ya eso se lo van a tener de antemano. O si no, le van a dar una función de costo. Supongamos que tenemos un costo que va a ser igual a 2Q más 5. Acá tenemos que esto es variable porque está acompañado de la Q y el 5 está solito. Así que el 5 sería fijo. ¿Ya? Ahí eso es importante, saber determinar que esto, todo lo que tenga Q va a ser variable y todo lo que esté solo va a ser fijo. ¿Ya? Si no, por ejemplo, si pasa esto, tienen un costo total de solo 2Q, sabemos que no existen costos fijos. Así que podríamos decir que esta sería una función de costo de largo plazo. ¿Por qué? Porque no tiene costos fijos, tiene solo costos variables. Y en el largo plazo, todo es variable, no existen costos fijos. ¿Ya? Así que podríamos intuir eso, ¿ya? Pero cuando le digan corto plazo, sí o sí va a tener alguna constante. Por ejemplo, acá tenemos el 5, ¿ya? Pero sí o sí va a haber una constante. Cuando es largo plazo, va a estar, no va a haber ninguna constante, siempre va a haber, todo va a estar acompañado con alguna Q, ya que para que va a dar, o nos va a decir que depende o está en función de la cantidad producida. ¿Ya? Bueno, espero que les haya servido lo que sería la guía de hoy. Esta guía ya está en EVA, ¿ya? Esto es un ejercicio que se lo dejé como complementario, pero quise explicarlo, ¿ya? Para, para abordar mejor estos temas de producción marginal, producción media. Y este de acá es un ejercicio nuevo, ¿ya? Lo quise hacer con rendimientos crecientes, ¿por qué? Porque desde la semana pasada hicimos uno con rendimientos constantes. ¿Ya? Entonces aquí ya vimos una perspectiva distinta, que sería con rendimientos crecientes. Ya ustedes podrían practicar, o por ejemplo, con otras funciones, ya con rendimientos decrecientes, como para realizar otros tipos de ejercicios, ¿ya? Pero lo que sí tendrían que obtener las derivadas, las producciones marginales, ¿ya? En caso de inventar. Pero de lo contrario podrían practicar con los ejercicios que tenemos en la plataforma, que ya serían con costos crecientes y costos constantes. ¿Ya? La estructura siempre va a ser la misma, ¿ya? Siempre el mismo problema. De hecho, acá pusimos una complejidad más, que era calcular el precio del capital, que no estaba textual en el ejercicio, pero sí lo pudimos calcular, ya no fue complejo, porque teníamos la TS, y con eso calculamos el R.
que sería el precio del capital. Y el resto es el mismo proceso de minimización que hicimos la semana pasada. ¿Ya? Bueno, eso chicos, que estén súper bien. Voy a dejar este video, lo voy a subir a la plataforma. Me comprometo sí o sí mañana para que lo puedan estudiar y lo puedan repasar. ¿Ya? El anterior igual ya está subido, lo subí durante la semana. Y eso, ya. Espero que les haya servido. Cualquier duda, consulta, igual estaré atento al correo. Ya, no hay problemas con hacer preguntas. Pero eso, que estén súper bien. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Gracias, Gracias, René. René. No, René, Gracias, gracias. René. Gracias, René. Chao.